La Butaca de Groucho. Bienvenidos a La Butaca de Groucho, vuestro podcast de cine y mucho más. Bienvenidos todos a esta nueva quinta temporada de La Butaca de Groucho. Ya estamos aquí de nuevo para ofreceros nuestra particular visión del cine, la cultura y todo lo que se ocurra a que os habla. La verdad es que se me erizan los pelos de los brazos cuando pienso que ya han pasado 5 años desde que empezamos y me acuerdo de toda la gente que me ha apoyado durante este tiempo, mi familia, mis amigos, gente que ya no está, en fin. Súper emocionante y sobre todo el ver que la evolución de vuestro programa La Butaca de Groucho pues ha sido muy positiva en la temporada anterior y bueno, solo me queda agradeceros vuestro apoyo y nada, espero que os guste esta nueva temporada que será la quinta como he dicho antes y para empezar creo que no se puede empezar mejor. Os traigo dos joyas desde mi punto de vista. Dos películas que, como digo muchas veces, no os van a dejar indiferentes. Una que está a punto de salir ya de la cartelera, o sea que os tenéis que dar prisa para verla si no la habéis visto ya que ha sido uno de los bombazos de este verano que está a punto de terminar. Y otra que acaba de estrenarse, por lo menos en mi ciudad esta semana, que ha estado en Cannes. Y es una película muy especial que tampoco creo que os va a disgustar. O por lo menos esa es la intención de lo dicho. No os entretengo más y vamos a por lo que es el primer episodio de la quinta temporada de La Butaca de Groucho. Los estrenos de Groucho. Como os he dicho en la intro, el programa de hoy es muy especial y un poco diferente. Normalmente, como sabéis o si recordáis, suelo traer un estreno y un clásico y en esta ocasión, ya que también me he retrasado un poquito en el estreno de lo que es la quinta temporada, os traigo dos estrenos. O bueno, en realidad no son dos estrenos, es un estreno y otro estreno que ya no es estreno, sino que está, como he dicho en la introducción, a punto de salir de la cartelera, porque es una película que ha estado pues prácticamente todo el verano. Si no recuerdo mal, creo que han sido 8 semanas en cartelera o más, porque todavía sigue, o sea que ahí está. Y no es otra que la última obra del director Christopher Nolan. Es una película un poquito larga, dura 180 minutos, pero de verdad no os asustéis porque se pasan volando. La película, como digo, es Oppenheimer. Es para mí la obra más madura de Christopher Nolan, en la que combina de manera magistral la acción explosiva y comercial de la trilogía de Dark Knight con los fundamentos cerebrales que se remontan a 20 años atrás en Memento y que se extendieron más adelante en Inception y Tenet. La película Oppenheimer, yo es que la verdad fui como se suele decir virgen, no quise leer ninguna crítica, nada. Fui sin leer nada y no sabía que trataba sobre el proyecto, lo que fue el proyecto Manhattan y todo el desarrollo altamente secreto del ejército americano para la construcción de las bombas nucleares en la Segunda Guerra Mundial. La película en sí se enmarca en una batalla cara a cara, digamos de manera interpretativa entre Louis Strauss, interpretado por Downey Jr., y el propio Oppenheimer. De manera simple se podía decir que es una película que está todo el rato tirándose pullitas, ¿no? Por todo lo que supuso el proyecto Manhattan, ¿no? Pero bueno, eso es una forma muy simplista de hablar de la película. Y por entrar un poco más en detalle, formalmente es una película que bueno, está muy bien estructurada. La interpretación, como digo, de Downey Jr. a mí me sorprendió altamente. Yo creo que va a ser un gran candidato a los Oscars de este año próximo. Seguramente, vamos, yo creo, me podría jugar unas cervezas si queréis a que entra en la troupe de los oscarizables como actor secundario. La propia película Oppenheimer yo creo que debería también estar ahí metida, pero como es un poquito más controvertida por el tema de las bombas nucleares y tal, a lo mejor no llega a la categoría de oscarizable, pero ya veremos.
Es una película para mí, en lo que va del año 2023, la que más me ha sorprendido, por lo que vosotros ya sabéis, seguidores de la Butaca de Groucho, porque es muy educativa, ¿no? Muestra un suceso real de la Segunda Guerra Mundial que para mucha gente es desconocido, pero desde una vertiente no militar ni de batalla, ¿no? Sino de los entresijos de un proyecto secreto o de alto secreto del ejército, en este caso del ejército americano, y también de las trifulcas políticas, ¿no? Porque pone muy en evidencia a los políticos americanos. Hay una escena que no quiero hacer spoiler, en la que Oppenheimer está hablando con el presidente de los Estados Unidos de aquel momento, y bueno, pues queda muy en evidencia la catadura moral del presidente o de los políticos americanos de la época, ¿no? Y hace una crítica ahí muy fina. Habla también de la utilización de los judíos, habla de la figura de Einstein, sale la película Albert Einstein, y cómo al final pues, son un poquito utilizados. Habla también del movimiento prosoviético dentro de Estados Unidos, ya que se pensaba o deja entrever un poco que Oppenheimer podía haber sido un infiltrado soviético dentro del esquema del proyecto Manhattan, o como entre comillas, lo deja ahí en duda, en el aire, podía haber filtrado la información de la bomba a los rusos. No se sabe, ahí está, cada uno que saque sus propias conclusiones, como se suele decir, pero en definitiva es una película muy redonda, para mí un documento histórico muy interesante, o una forma de plasmar un documento histórico o un momento histórico muy interesante, que, como digo muchas veces, sería muy bonito que se viera en las escuelas para que la gente tuviera un poquito más de conciencia política y social, que creo que está muy necesitada la sociedad en estos momentos de ese tipo de cosas. Una película muy redonda, ya te digo, son 3 horas, pero que se pasan volando y que seguramente veremos en los Oscar. Os recuerdo, Oppenheimer, no creo que la queden más de 2 semanas en cartelera, así que ir corriendo a disfrutar de esta gran película Oppenheimer, y por supuesto os invito a que me dejéis vuestros comentarios donde queráis, en Instagram, Facebook, YouTube, por correo, donde más os guste. Un abrazo y espero que os guste este peliculón de Christopher Nolan. Aprovecho para recordaros que mientras estáis escuchando el audio o viendo el vídeo, le podéis dar a like, me gusta y compartirlo con vuestros seres queridos o las personas que consideréis que les puede hacer un poquito más feliz escuchar La Butaca de Groucho, ya que toda la difusión que le demos a La Butaca de Groucho hará que este podcast siga creciendo y siga existiendo. Ahora ha llegado el turno de lo que sería en realidad el estreno de la semana, ¿no? O del podcast de hoy. Este sí que es un estreno real. De hecho, yo la he visto esta semana. Es una película que viene del Festival de Cannes y se titula El Sol del Futuro. Dura 1 hora y media. No, creo que no llega a la 1 hora y media. Cortita, rápida. Es una película de Nanni Moretti. Muchos de vosotros le conoceréis por Caro Diario, otra gran maravilla del cine de Nanni Moretti. Y en esta película, El Sol del Futuro, pues Nanni Moretti vuelve a ser Nanni Moretti. El Moretti que todos recordábamos, como he dicho, en Caro Diario. Como digo, en esta película, El Sol del Futuro, el propio Nanni Moretti se encuentra consigo mismo y la sala de cine pues se transforma en un escenario. A mí es una película que me ha recordado mucho a la maravillosa película Cinema Paradiso. Y os preguntaréis ¿por qué? Pues porque la película El Sol del Futuro es cine dentro del cine, en el que la vida se mira a sí misma, y no es la primera vez que esto sucede. Como digo, por ejemplo, en la película Cinema Paradiso también pasa un poco, ¿no? Hay bastantes paralelismos. Como digo, esta película de Nanni Moretti es muy, muy intimista, ¿no? Roza la melancolía en grado sumo, porque hace una mirada hacia adentro de la persona o del personaje que interpreta, ¿no? A un director clásico de cine italiano clásico, y se enfrenta a
a su propio yo, viendo cómo la sociedad en estos últimos años ha avanzado y ha cambiado. Me refiero a la sociedad cinematográfica, y hace una crítica muy fina a las películas de acción. Hay un par de escenas muy divertidas que lo dejan bastante claro, pero que invito a que veáis en el cine dichas escenas, porque os vais a reír un montón. Y hace también unos guiños muy, muy divertidos a los nuevos tipos de parejas, ¿no? De estos, la hija del personaje sale con un hombre más mayor, y es muy curioso cómo lo afronta el propio personaje de una manera más que elegante. Y a mí me parece interesante que todos estos temas empiecen también a salir en el cine, porque, como sabéis, el cine es una ventana abierta a los asuntos actuales, y aquí el propio Nanni Moretti no se queda atrás. Y también hace un homenaje al cine clásico y una crítica a lo que fue el Partido Comunista en los años 50, en concreto cuando la invasión de Hungría por los soviéticos y los altercados que supusieron la matanza de miles de húngaros en Hungría, valga la redundancia, y esa crítica de esa visión melancólica que se tenía, ¿no?, del comunismo en aquella época, y cómo eso en Italia hizo crack en la cabeza de la gente, y el Partido Comunista italiano en concreto en ese momento cambió, ¿no? Eso también yo no lo sabía, me parece un punto muy, muy interesante de la película a tener en cuenta, y sobre todo la melancolía, el paso del tiempo, como también nos habla en Nanni Moretti en eso del futuro de las relaciones de pareja adultas, ¿no? De avanzada edad, cómo evolucionan, cómo la vida pasa para todos, y cada uno ve las relaciones desde un prisma diferente al de tu pareja, ¿no? Y eso también queda muy plasmado de una manera muy elegante en la película. Y bueno, una película cortita, entrañable, muy emocionante, una banda sonora muy especial que a la gente de mi quinta creo que nos va a traer recuerdos muy especiales, porque es música clásica de películas antiguas del cine italiano, y luego canciones del propio Franco Battiato, ¿no? La verdad es que es una película que se puede ver en familia, porque hay para todos. Es una parte, hay mucha comedia, hay muchos gags muy divertidos. Hay parte un poquito más dura también, de crítica, como he dicho, a los soviéticos de los años 50 por la invasión en Hungría. Y hay tiempo para el amor y para la reflexión, como digo, de las relaciones tanto adultas como no tan adultas, las relaciones de gente de edad avanzada con gente joven, y también hace una visión muy melancólica de los primeros amores de adolescencia, ¿no? Dentro de la película, que es una película dentro de una película, para mí al final toca bastantes palos de las etapas del amor en diferentes edades, enmarcado todo dentro de un contexto histórico muy determinado, y que que creo que nos va a dejar indiferente esta película El Sol del Futuro. A mí me ha parecido una película preciosa, y que probablemente sea una de las últimas de Nanni Moretti, porque tiene 86 años, si no me equivoco. Así que nada, espero que la disfrutéis y que me dejéis, como siempre, vuestros comentarios en la forma que más os guste. Un abrazo y nos vemos pronto.